Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 20 y versículo 16. Gloria a Dios. Mateo 20, 16. Alabamos a Cristo. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Tomen sus asientos. El Señor nos está hablando aquí, el Señor Jesucristo, a través de su palabra. Amén. Y Él está diciéndonos que muchos son los llamados. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Amén. Pero todos seremos escogidos. ¿Cree usted que es escogido o solamente llamado? Vamos a ver a través de la palabra de Dios y hagamos un análisis introspectivo, interior, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema cuidando nuestra elección. Cuidando nuestra elección. Así que son muchos los que oyen el Evangelio, ¿verdad? Pero son pocos los que lo aceptan, los que lo viven, y más pocos, ¿verdad?, los que se guardan. Son muy pocos, ¿verdad?, los que lo retienen. Hay tantos pseudo cristianos que se están autoengañando. ¿Por qué? Pues aquí nosotros podemos decir es que por esto y por aquello y por lo otro, y como Adán y Eva, es que la mujer que me diste, es que esto, siempre los pretextos, ¿verdad? ¿Y le valió a Adán eso? No le valió. Y si nosotros no cuidamos nuestra elección, nuestra salvación, hermano, nuestro llamamiento, pues eso delante de Dios no tiene, ¿verdad?, valor. Nuestro cristianismo no tiene valor, importancia, porque ante Dios, ¿verdad?, hay que ser honestos, sinceros. Hermanos, el Señor nos está ofreciendo no cacahuates, no nos está ofreciendo dulces, nos está ofreciendo una gran salvación. Amén. La Biblia dice, si descuidamos esta gran salvación, ¿cómo escaparemos? Fíjese lo que estamos nosotros, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos ha prometido. Puede que si alguien por ahí le diga, vengan, traigan a sus hijos, vamos a regalarles aquí cacahuate, pues para cacahuate yo aquí los compro, ¿verdad? Pero oiga, el Señor nos está ofreciendo algo valioso, que ni los más millonarios pueden tenerlo con su dinero. Es solamente por la misericordia de Dios, y claro, nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Así que el Señor está diciendo, ¿verdad?, que los primeros serán postreros. ¿Por qué dice esto? Porque la salvación no vino a nosotros primero, vino a los judíos y después vino a nosotros. Pero dice que los postreros serán primeros delante de Dios, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Aquí hay algo muy importante. Habla de dos cosas, de llamados y de escogidos. O sea, el ser llamados es que Dios nos da la oportunidad a todos. Y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Es para todos la salvación que Dios ofrece.
Dios no está diciendo, nomás no les prediquen a estos o a aquellos. Antes así fue. Los primeros se les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora no. El Señor, después de la resurrección, Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de su muerte era algo exclusivo, solamente, hermanos, para los judíos. Después ya fue para todos. Es como algunos, ¿verdad?, que dicen que no se ocupa el bautismo para ser salvo. Dicen, ¿cómo? El ladrón no se bautizó y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando la gente ignora que el Señor le dijo a aquel, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se había predicado todavía el evangelio a través del bautismo. Por eso el Señor no les estaba exigiendo el bautismo al ladrón. El Señor lo dijo antes de su muerte. Pero después de que el Señor resucitó, ¿verdad?, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así es, hermanos, antes era exclusivamente para los judíos. La salvación, dice la Biblia, que viene de los judíos. Ellos no nos la están dando, hermanos, a ellos llegó primero. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino, hermanos, a encarnar, hermanos, en un linaje judío. Él era judío. La salvación viene de los judíos. Primero llegó a ellos y después a nosotros. Ahora, pero ¿en qué importancia estamos teniendo la salvación? Pues si me condena el Señor, ni modo. Así es de fácil. Así lo toman algunos. Pues ya me tocará. Como si se tratara de que no ganó la salvación y es todo. No, es que si no alcanzó la salvación, sí va a alcanzar la condenación. O sea, no es todo con que no se salvó. ¿Y quién se va a conformar con estar en el lago de fuego? Los que están en el infierno, yo le aseguro que si el Señor los sacara y les dijera, te doy otra oportunidad, oiga, todos serían predicadores. Todos los que están en el infierno, allá no hay ateos. Todos serían predicadores, esforzados. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de ir allá? Estando en vida, como dijo el rico señor, tengo 5 hermanos en la tierra. Envía hombres que les prediquen. Envía a alguien de aquí de entre los muertos para que vaya y les anuncie. El Señor dijo, si no oyen a los que están vivos, tampoco escucharán a los que se levanten de los muertos, ¿verdad? Allá tienen a Moisés y a los profetas. No es que Moisés estaba vivo, pero estaba la ley dada por Moisés. Eso era tener a Moisés. Allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. O sea, escuchen la ley y esa será su oportunidad. No va a venir alguien de los muertos a predicarnos. Algunos eso exigen. Si yo viera que alguien de los que ya se fue volviera, entonces yo creería. No es cierto. Diría, no es cierto que te moriste. Sí. Si estás aquí, no es cierto que o sea, tampoco iba a creer que resucitó, porque de hecho sí ha habido quienes han resucitado para dar testimonio. Dios los ha levantado y no le creen. O sea, si no creen a los vivos, tampoco creerán a los muertos. Entonces es importante ver, hermanos, que de nosotros depende, ¿verdad? Algunos dicen, ya estaría de Dios. No, no está de Dios, está de nosotros. Porque la oportunidad Dios nos la está dando a todos. Amén. Ahí en Mateo capítulo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21.
nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no con venir aquí y orar, ya la hicimos. Decir Señor, Señor. Él dijo: ¿por qué me llamáis Señor? Si no hacéis lo que yo os mando. Decirle a Dios Señor significa que Él gobierna nuestra vida, que Él señorea en nosotros. Pero si no lo dejamos señorear, mandar, gobernar nuestra vida, no es nuestro Señor. Así que Él por eso está diciendo aquí: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, si mucha gente se reúne, se congrega, ¿verdad? Y más en las congregaciones baratas, en donde ponen el evangelio en oferta, en donde le dicen: Dios lo que quiere es el alma, Dios no se fija en el cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Fíjense qué engaño del diablo. La Biblia dice: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. También el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo traemos el templo del Espíritu Santo? ¿Qué tan limpio? ¿Qué tan arreglado? ¿Qué tan adornado? Conforme a la palabra de Dios. Porque algunos enseñan: no, si tú te pintas, nomás dedícaselo a Dios. Píntate para Dios, arréglate para Dios, haz esto para Dios. O sea, quieren que las cochinadas del mundo se las dediquen a Dios. No, si Dios no está pidiendo esas cosas. Para Dios es, hermanos, la santidad, es ofrezcámosle, no las mundanalidades. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros no podemos ofrecerle esas cosas. Esas son las que el diablo ofrece. El diablo le dijo a Cristo cuando la tentación: mira, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Ves todo eso? Todo te lo daré a ti, si postrado me adorares. ¿Lo deslumbró el diablo al Señor con eso? Para nada. Al Señor no le interesan las cosas del mundo, le interesa nuestra alma limpia. Por eso Él nos limpia, nos purifica, nos perdona los pecados. Pero ahora los predicadores modernos: dedícale eso a Dios. Dedícale tu manera de vestirte, dedícale, ¿verdad? Hasta, oiga, cantan canciones del mundo, bailan, pero dedícaselo a Dios. Hermanos, lo que es de Dios no es del mundo, y lo que es del mundo no es de Dios. Amén. Así que no todo el que me diga Señor, Señor. Muchos le van a decir Señor. ¿Verdad que entre las 10 vírgenes no todas alcanzaron la oportunidad después? Y por más que le decían Señor, Señor, es que Él no era Señor de ellas. Tan no era que les dijo: no os conozco. ¿Por qué? El Señor conoce a los que son suyos. Entonces no eran del Señor. Si nosotros estamos siguiendo las cosas del mundo, no somos de Él. No le hace que le digamos Señor: pero es que a mí me sanó. Gracias a Dios por su misericordia, pero eso no te da legitimidad de que eres hijo de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, no son los puros buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Dios hace misericordia con todos. Pero hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no somos de Él.
Solo dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Así que es necesario que valoremos en qué estima tenemos pues esta salvación. ¿A cuánto les interesa? No que les gustaría. Es muy distinto. Que dijera, a mí me gustaría estar en el reino de los cielos. No. A todo el mundo le gustaría. ¿A quién le interesa la salvación? Porque al que le interesa va a hacer todo lo que esté en sus manos para estar allá, para ser salvo. Y al que no tiene interés, tan es así que en tiempo de calor no vienen al culto porque está haciendo calor. ¿Dónde está el sacrificio? Pero ya se acabó el calor, ahora resulta que va a ser por causa del frío. Y entonces, ¿por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? ¿No le sirve a Dios? ¿Están listos para la tribulación, verdad? ¿Están preparados para sufrir la gran tribulación? Oh, hermanos, es que si no estamos nosotros, si no damos aún nuestra vida por el Señor, la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, y esto no significa la muerte, solo un pequeño sacrificio, y aún así no los tenemos aquí, porque no quieren hacer un sacrificio, un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí en Santiago, vamos a ver, capítulo 2, Santiago capítulo 2 y versículo 19. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos no están haciendo lo bueno, porque no están haciendo la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Por eso tiemblan. No basta creer en Dios o decir que, ¿verdad? Que creer que existe Dios. Hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros nos preocupamos, esto a mi Padre no le gusta, bueno, no lo voy a hacer. Esto es lo que mi Padre quiere, eso es lo que yo voy a hacer, porque si yo hago su voluntad, entonces voy a tener parte con Él. Amén. Entonces necesitamos ser legítimos cristianos, no imitadores. No que solamente, ¿verdad? Hagamos el simulacro, porque simular es una cosa muy distinta, ¿verdad? Entonces, de eso está el mundo lleno de comedias, ¿verdad? De que alguien puede simular sufrir incluso como Cristo en la semana llamada de la Pasión de Cristo, llamada Santa, ¿verdad? Muchos hacen eso de que representan el papel, pero no les pegan de a de veras, ¿verdad? No les sacan sangre de a de veras. No les ponen un clavo que atraviese sus manos, los llevan, los amarran, ¿verdad? Con un lienzo, les ponen donde descansan los pies o sea, es un simulacro, ¿verdad? Pero no mueven ni siquiera un dedo por realmente hacer la voluntad de Dios. Y ellos creen que con simular ya, no, hermanos, necesitamos entender que no todo el que le diga Señor, Señor. Así que algunos dicen que todos los caminos van a Roma. Yo no sé si sea cierto eso, pero a Cristo no van todos los caminos, ¿verdad? Solamente hay uno. Porque yo creo que Roma tiene está en un punto cardinal de la tierra, y si alguien toma un punto opuesto, no es cierto que va a Roma, ¿verdad? Pero es un dicho de la gente, y con eso deben entender que todos creemos en Dios y es la misma. Creen que por decir que creen en Dios es la misma. Ahí dice que también los demonios creen. Pero ¿a poco los demonios van a estar con Dios porque creen en Dios? Los demonios no son ateos. Los demonios son creyentes
en Dios, pero no hacedores de la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen, dice Santiago. O sea que si alguien, ¿verdad?, es un demonio en esta vida, pero dice que cree en Dios, pues sí podrá creer. Lo importante no es que crea o decir que cree, sino que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Así que no todos los caminos van a Cristo, solamente hay uno, ¿verdad? Y bueno, el Señor habló ahí en Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Aquí el Señor presenta una enseñanza donde compara cómo es esto de la salvación, del reino de los cielos. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera, o sea, lo tiran. Nomás recogen lo que les va a servir. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos, o sea, lo que no sirve, de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vea que los ángeles son los comparados a los pescadores. La red, hermanos, que trae toda suerte de peces, es el evangelio, ¿verdad? La tiran, la echan, se les predica a todos. Este templo ha estado lleno. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están? Buscando a Dios, sirviendo a Dios. No, hermanos, algunos se volvieron atrás. Los alcanzó la red, pero no dieron la medida, no fueron, hermanos, lo adecuado, y fueron arrojados. ¿Qué va a pasar con ellos cuando vengan los ángeles? Los van a agarrar y los van a echar al horno de fuego, o sea, al lago de fuego. Lo van a lanzar al lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no porque lloren y crujan sus dientes van a tener otra oportunidad. Se acabó. Solamente aquí tenemos la oportunidad. Amén. Solamente aquí. Entonces necesitamos entender que ahorita hay la oportunidad y hay que valorarlo. Ay, cómo enfada mi papá, mi mamá o el pastor siempre que con lo mismo. Queremos, ¿verdad?, salvarlos. La Biblia dice: fórzalos a entrar por la puerta estrecha. Hacen bien los padres en forzarlos. Hacen bien. Si lo logran, qué bueno, salvaron sus almas. Si no, pues solo será en perjuicio de los que no buscan a Dios, ¿verdad? Así que allá será el lloro y el crujir de dientes. Hay un momento, hermanos, crucial, ¿verdad?, en que pues muchos ahí se van a desear. Allá en Mateo 25, Mateo 25, 32 a 34. ¿Estamos? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros. Fíjese, todos estarán ahí, pero va a haber una separación. Apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. No seamos cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los
de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor los llama benditos. Tienen la bendición, hermanos, de heredar, ¿verdad?, el reino de Dios. Que, ¿verdad?, heredar, hermanos, lo que Dios ha preparado desde la fundación del mundo. El versículo 41 de este capítulo dice: entonces dirá también a los de la izquierda: tenga cuidado que no sea de esos, apartaos de mí. Yo siento que el Señor va a ser hasta con asco va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, hermanos, yo creo que en un momento dado nosotros como humanos, mire, hablamos con amor, invitamos, hacemos algo por alguien y lo traemos, oramos por él, pero como que humanamente llega un momento en que nos cansamos, nos hartamos de que esa persona no quiera. Le hacemos la lucha y todo, pero llega un momento en que pues ya lo invitamos, ya lo trajimos, ya oramos por él y hemos ido por él y vamos y no sale y cierra la puerta, o que está dormido, o que está ocupado, o que no se encuentra, y puras cosas, hasta que ya lo dejamos. Vamos a buscar a otro. Entonces el Señor, hermanos, aquí la vida es una vida de oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza. Entonces el Señor, ¿verdad?, ya harto de eso, les va a decir: apartaos de mí, malditos. Esa expresión malditos, hermanos, no es una expresión de cariño, es una expresión de ira, de enojo. Eres un maldito. ¿Cuántas veces te llamé? Te di oportunidad, te hablé de distintas maneras, por medio del pastor o de los hermanos, de tu papá, de tu mamá, y no quisiste. Ahí le va a decir: eres un maldito. Ahorita el Señor dice: ven, hijo mío. Nos llama con amor, pero llegará el día, hermanos, que va a ser algo, hermanos, decisivo. Y si no tomamos ahorita la decisión, después el Señor la va a tomar. Después de, hermano, ahora, ¿qué pasa después de ser llamados? Tenemos que ser escogidos. El pescador tiró la red, llamó o sacó muchos, pero no todo lo aprovechó. ¿Cuántos de ustedes han ido de pesca? ¿Nadie de ustedes ha ido de pesca? Hermano Chuyito, el hermano Francisco, el hermano Juan Francisco. ¿Sí se traen todo lo que sacan? ¿Verdad que no? Porque ahí puede haber otras cosas, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? A veces puede haber hasta una culebra, ¿verdad? ¿Sí? Las culebras también andan en el agua. Una vez yo, ¿verdad?, andando en el mar, fuimos a una isla y los dejé ahí y me vine nadando. Quería yo saber qué tanto aguantaba, y viniendo por la trayectoria donde yo venía, se me enredó una culebra en los pies, y en eso, por un lado de mí salió un pato negro y se elevó con la culebra en el pico, y todavía se le soltó y la alcanzó a agarrar otra vez y se la llevó. Pero esa culebra andaba enredada en mis pies. No se siente bien eso, ¿verdad? Sentir algo extraño. Entonces, cuando se va a pescar, se saca todo, pero no todo se trae, ¿verdad? Entonces se dice que hay peces que son venenosos incluso. Bueno, el Señor ahí nos dice, vamos a ver en Lucas 6:13. Lucas 6:13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió
a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuánta gente andaría con el Señor? Cuando Él predicaba, hermanos, había multitudes, miles. Nada más con los ejemplos que tenemos, que dice que una vez les dio, ¿verdad?, de comer a 5,000, ¿verdad? En otra ocasión otra cantidad. Entonces andaba mucha gente, pero a todos les hablaba, a todos llamaba, pero solo escogió 12. Estos fueron elegidos, escogidos de entre esa multitud. Entonces no todos, ¿verdad?, los que son llamados son escogidos. Una cosa es que sean llamados y otra muy distinta es que sean los escogidos. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, gloria a Dios, versículo 70, y dice: Jesús le respondió, está hablando aquí con los discípulos, los apóstoles: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿A quién se refería? Ya saben, ¿verdad? A Judas. Lo llamó diablo, o sea, adversario. Entonces, hermanos, el Señor escogió a los 12, pero dijo, el Señor ya sabía, antes de que lo traicionara, ya sabía que hacía a comportar como diablo, por lo está llamando así. ¿Y uno de vosotros es diablo? No es que el Señor escogió a Satanás como apóstol, no, escogió un hombre, pero él, ¿verdad?, admitió en su corazón pensamientos inicuos. Por eso el Señor dice: ¿y uno de vosotros es diablo? Entonces ese no alcanzó, ¿verdad? Aunque el Señor, ¿verdad?, ya lo tenía entre los 12. No es que el Señor se equivocó, hermanos. El Señor ya conoce el futuro, ya lo sabe. No se equivocó, incluso lo llamó tesorero. No se equivocó el Señor. El Señor sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Por eso en la cena dijo, ¿verdad?, uno de vosotros me va a entregar. Él sabía quién era. Y todos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y él dijo: el que mete la mano en mi plato, ¿verdad?, el que mete la sopa en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y dijo Judas: ¿seré yo, Señor? A ese nada más le dijo: tú lo has dicho. No estaba equivocado, el Señor lo sabía, ¿verdad? Y nadie se lo había dicho. Sin embargo, hermanos, a Dios no le podemos engañar, amén. No le podemos mentir. Por eso Él en el día del juicio no va a andar averiguando si hay, a ver cuántos son testigos de esto, testigos para poderlo acusar, para juzgarlo. No, el Señor no ocupa testigos. Nuestro testimonio es suficiente, ¿verdad? Allá el apóstol Pablo menciona, hermanos, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y versículo 30, y aquí nos presenta un proceso. Dice: y a los que predestinó, a estos ¿qué? También llamó. El Señor nos predestinó y luego nos llamó, y después, y a los que llamó, a estos también justificó. Estos son los escogidos o elegidos, los que han sido justificados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un proceso. Primero el Señor nos predestinó, nos llamó, nos justificó y luego, hermanos, nos glorificó. Eso todavía no llega.
todavía no somos glorificados. Oiga, si ya fuéramos glorificados en esta vida, qué maravilla, ¿verdad? ¿Cuál problema, hermanos? Ya no tendríamos ningún problema, hermanos, de pecar contra el Señor, ¿verdad? Pero todavía estamos en el proceso. Entonces tenemos que cuidar nuestra elección. Así que claro que tiene que haber obstáculos para los escogidos. Pero hermanos, si ya son escogidos, dirá usted, sí, son escogidos, pero esos escogidos todavía tienen que tener obstáculos. Miren, vamos a ver allá en Mateo 24, y es muy importante que tomemos en cuenta lo que aquí dice. Tal vez nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Mateo 24 dice: y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, no porque somos escogidos ya se tiene ganado. Todavía los escogidos están esos obstáculos que vemos, hermanos, que vienen. Soy un profeta de Dios, Dios me ha enviado. Tenga cuidado de darle cabida a cualquiera que venga con estas cosas. Que soy un siervo de Dios, hermano, por sus frutos los conoceréis. Sí, Pablo dijo, vosotros sois cartas leídas. Y alguien dice, hermano, soy un siervo de Dios, que no le dice a usted el Espíritu Santo eso. Siéntese ahí para yo leer esa carta primero. Yo voy a ver si primeramente el testimonio que usted trae lo está respaldando. Somos cartas leídas, pues hay que leerlas. Pero si alguien no es conocido, será una carta que todavía no leemos. Hay que leerla. Amén. Así que hay que tener cuidado, porque, hermanos, muchos de los escogidos, hermanos, todavía pueden ser engañados. Así que a veces nos impresiona: es un profeta, es un predicador, es un siervo de Dios. Hay que esperarnos. Amén. Porque pues a veces, ¿verdad?, son tan impresionantes, incluso aunque hagan señales, porque aquí está diciendo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Grandes señales y prodigios. O sea, no importa que hagan señales y prodigios, tengamos cuidado de no seguirlos. Tengamos cuidado, porque ahí, aunque seamos ya escogidos, podemos ser engañados. Amén. Así que tenemos que procurar, hermanos, tener cuidado. Hay muchos, ¿verdad?, que vienen, dividen las iglesias, sacan hermanos. ¿Y qué pasó? Pues demasiado sencillos, demasiado crédulos, ¿verdad?, que no tienen cuidado. Y pues porque vieron señales, porque vieron prodigios. Mire, en las iglesias trinitarias también están llenas de muchos hermanos que dicen que Dios les habla. ¿Por qué no les ha hablado que se arrepienten y que se bauticen en el nombre de Jesucristo? Eso no les habla Dios. Les habla otras cosas. Pero si son de Dios, Dios les va a decir: mira, vete a tal parte, y ahí, para que te enseñen la sana doctrina y te bautices en mi nombre. Entonces, eso sí, yo lo creo, ¿verdad?, viene de Dios. Pero si Dios no les dice, y ellos, ¿verdad?, hasta usan el nombre de Dios para decir que Dios les ha dicho que ellos ya son salvos, ya están bien, que no necesitan más, es que no es Dios. Entonces, eso es suficiente para que entienda que no es Dios el que les está hablando. Amén. Así que hay que tener cuidado, no porque hagan señales, porque hagan prodigios, no porque sanen, no porque hablen en nombre de Dios. No, hermanos, hay que tener cuidado. Sí, son obstáculos. Así que Dios nos ha escogido ya, pero necesitamos, hermanos, todavía
seguir teniendo cuidado con estos obstáculos que van a existir. Allá en Romanos capítulo 11, versos 5 al 7, Romanos 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿qué cosa? Escogido por gracia. ¿Usted dirá, es que aquí son muy poquitos? Bueno, los del Señor no son tantos. Ha quedado un remanente. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y dice el verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Israel, no todos, hermanos, a todos les va a llegar la palabra y todo, pero algunos van a ser endurecidos, han sido endurecidos, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, sí, pero también Dios no los va a salvar a fuerzas. Hay muchos cristianos judíos, pero hay muchos judíos no cristianos. Entonces dice que fueron endurecidos. Entonces en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, muchos no aceptaron esto porque fueron endurecidos. Así que lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces los que Dios ya escogió, Dios les reveló, les está revelando su nombre. Amén. Entonces no nomás es que porque son del pueblo de Dios. No, hermanos, se requiere que nosotros, ¿verdad?, podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Así que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, podamos no solo tener un entendimiento, sino que podamos, hermanos, guardar su palabra, cuidar nuestra salvación. Nos llamó, nos escogió, pero no hemos sido glorificados. El día que seamos glorificados, ahí sí, ya no hay cambios, pero todavía nos falta esperar. Así que, ¿quién nos escogió? ¿Y para qué nos escogió? ¿Y cuándo nos escogió? Vamos a ver allá en Efesios capítulo 1, versículo 4. Amén. Efesios 1, 4. Según nos escogió, ¿cuándo? En él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces Dios nos ha escogido no para que hagamos lo que nosotros queremos, no para que nos comportemos de una manera, hermanos, impía. Nos escogió para que seamos santos delante de él. Amén. Así que ahí está, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía quién le iba a aceptar, ¿verdad? Pero todavía, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que seguir luchando para cuidar lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, retén lo que tienes. Ya lo tenemos, cuidémoslo. Hay quienes lo tienen y no lo cuidan. Retén lo que tienes. Gloria a Dios. Allá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido
No nomás llamado, escogido. Entonces aquí el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, de que Dios los haya escogido. ¿Cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si alguien tiene fe, pero no en la verdad, sino en la mentira, en la enseñanza de los hombres, pues solo es pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero si Dios lo escogió, hermanos, desde el principio para salvación, pero por medio de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ahí sí, hermanos, no hay, ¿verdad?, error. Entonces ya Dios lo escogió, no solo lo llamó, sino lo escogió, hermanos, para salvación, pero dice, mediante la fe y la santificación en la verdad. Pues tenemos nosotros que procurar ser santos. Algunos como que sentimos que nos queda muy grande el saco en mencionar esa palabra santo. Debemos de creer que somos santos. ¡Aleluya! Dirá, caray, yo santo. Pues si no está haciendo la voluntad de Dios, no, ¿verdad? Pero usted debe de ser santo o santa. Debemos de ser santos. No tenemos que decir, ¿cómo voy a ser yo santo? Sí, porque la palabra santo significa apartado del mal. Si usted se aparta del mal, usted es santo o santa. No porque sea, hermanos, humilde, hermano modesto, va a dejar de reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. Dios lo hizo que lo apartó del mal, por eso es santo. Entonces tenemos que vivir en santidad, aunque alguien no lo crea y aunque alguien le diga, ay sí, qué santo, qué santa, hermano. Pues aunque no le guste, ¿verdad?, tenemos que ser santos. Amén, hermanos. Así que tenemos que procurar, hermanos, esto, ¿verdad?, que viene pues de parte de Dios. Y pues ahí un versículo que nos menciona también el apóstol Pedro en Primera de Pedro, ¿verdad?, 2:9, un texto muy conocido que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, ¿qué?, sacerdocio, y luego nación santa. Fíjese bien, nación santa, pueblo que adquirido por Dios. ¿O no lo adquirió usted Dios? Para que anuncie la virtud de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios. No le hace que antes haya sido una basura. No le hace que antes usted haya sido el más vil pecador o pecadora. Ahora el Señor ya lo escogió. Ahora el Señor lo eligió. El Señor ¿verdad?, lo está reconociendo dentro de una nación santa. Amén. Así que somos un pueblo santo. Créalo, ¿verdad?, y vívalo, ¿verdad?, en el Señor. Claro, hay que guardarlo. Así que la invitación es para todos, pero no todos la aprovechan, ¿verdad? A todos el Señor nos quisiera salvar. Él no está despreciando a nadie. A todos nos quiere llevar con Él. Pero pues lamentablemente algunos no lo quieren creer, ¿verdad? Lo rechazan, ¿verdad? No quieren hacer caso. Bueno, pues el Señor la oportunidad se la está dando. Amén, hermanos. Allá en Mateo capítulo 22 vamos a ver algunos versículos salteados, el 3 y 4 primero. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto, venid a las bodas. Vamos al verso 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, Dios, ¿verdad? No dijo: véanlos, analícenlos, y lo ven de buen aspecto, si ven que no son, pues, ¿verdad? Gente indigna, eso no los inviten, no, a todos llenen este lugar de convidados. Entonces nosotros, es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber invitar, no importa de quién se trate, ¿verdad? Así que quien, hermanos, tenga en poco en servir a Dios, no es elegido a ser salvo, pero los que tienen en grande estima, hermanos, este trabajo, hermanos, esta elección, este llamamiento, esos van a hacer la voluntad de Dios. Allá en Hebreos 2:3, vamos a ver, Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos? ¿Podremos contestar eso? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, nadie más puede ofrecernos esta salvación, por eso es grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, ¿cómo escaparemos? En aquel día no habrá: Señor, es que yo no supe, Señor, a mí no me dijeron, Señor, es que entiéndeme, yo tuve muchos problemas. Mira que mi esposo, que mi esposa no me ayudó, que mis hijos, que mi familia me abandonó, Señor. Eso no le va a valer. ¿Cómo escaparemos? Es la pregunta. Oiga, es demasiado, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. Dio hasta su vida por nosotros. Oiga, sufrió aquel escarnio, sufrió aquel cruento sacrificio, aquella sangre. ¿Cómo quedó sus ropas, hermanos? Llenas de sangre, su ropa, su cuerpo, su rostro golpeado. ¿Para qué? ¿Para que usted y yo juguemos al evangelio, al cristianito? ¿Cómo vamos a escapar si no tenemos seriedad en lo que estamos haciendo? Si no le damos la importancia. Yo ya me la sé esa. Peor tantito para usted, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que si usted no tiene en cuenta esto, hermanos, pues va a ser muy lamentable en aquel día, y quizá haga lo que hicieron las 5 vírgenes. Señor, aquí estábamos, Señor, ábrenos. Simplemente no te conozco. Cuidemos nuestro llamamiento.